Mm, Te llega un paciente en el fondo con un edema que no sabes explicar, no sabes enfocar tu estudio. ¿Cómo logro obtener todos los diagnósticos diferenciales que puede llegar a tener el paciente? Quédate, aquí vas a aprender a clasificarlo rápidamente, entendiendo un poco de la fisiopatología y los distintos diagnósticos diferenciales. Vamos allá. El síndrome de Matoso es un diagnóstico bastante frecuente en el momento de consultar en el servicio de urgencias o en el mismo servicio de medicina. Incluso del punto de vista ambulatorio, muchos pacientes en el fondo consultan por este, pero no por ello significa que todos tienen la misma etiología ni causa que predispone al mismo. Hay que entender un poco la fisiopatología para lograr después entender cómo vamos a clasificar los distintos diagnósticos diferenciales. Lo primero, hay que entender que el agua constituye entre el 60 a un 70% del peso corporal total y se distribuye en distintos compartimentos. Ahora, estos compartimentos lo podemos dividir en un intracelular que equivale alrededor de un 40% del peso corporal total y el espacio extracelular que equivale al otro 20 o el 30% del peso corporal. Ahora, en el compartimento extracelular tenemos que dividirlo en un compartimento vascular, que equivale entre un 8 a un 12% del total, y un compartimento intersticial, que equivale a entre un 12 a un 18% del peso total, aproximadamente, sumando y restando. Ahora, hay que entender que el edema es un trastorno hidroelectrolítico que está caracterizado por un aumento del componente extravascular o intersticial del líquido corporal y su acumulación o retención propiamente tal se acumula en los tejidos blandos, en cavidades, pueden ser incluso cavidades serosas como es la pleura, el pericardio, peritoneo, etc. Ahora, también puede acumularse en distintos tipos de órganos y lo más frecuente son a nivel pulmonar, con un edema pulmonar agudo, o a nivel de hígado o incluso edemas cerebrales. Ahora, todo esto es importante porque tenemos distintos tipos de presiones a nivel de los vasos. Tenemos un componente intracelular donde la presión hidrostática es la más importante y la presión oncótica o coloidosmótica. Y en el extracelular tenemos las mismas presiones, pero en distintos ángulos, siendo la presión hidrostática mucho menor y la coloidosmótica también. Ahora, esto hace propiamente tal que la presión hidrostática tiende a hacer pasar líquido del compartimento vascular al intersticial, en tanto que la presión oncótica trata de hacer lo contrario y retener el agua a nivel intravascular. Ahora, ya con esto nos podemos dar luces de cuáles son las posibles causas propiamente tal de clasificación para el síndrome edematoso. Eso quiere decir que cuando la presión hidrostática aumenta o la presión oncótica disminuye, el líquido se escapa propiamente tal del compartimento vascular al intersticial. Ahora, esta división propiamente tal nos va a permitir para saber las distintas etiologías que vamos a ir conversando en este momento. Como ya les iba adelantando propiamente tal, vamos a tener tres clasificaciones grandes que nos permiten pensar fisiopatológicamente de cuáles son las eventuales causas del síndrome edematoso o los distintos tipos de edema propiamente tal. Tenemos un aumento de la presión hidrostática, un aumento de la permeabilidad vascular o una disminución de la presión oncótica. Cuando yo digo que tengo un aumento de la presión hidrostática, las principales características de este caso, estamos hablando de patologías como la insuficiencia cardíaca, un cor pulmonar, pericarditis constrictiva, una trombosis de vena cava, un Buchiari, una trombosis venosa profunda, donde tengo aumento de la presión hidrostática, lo que va a generar propiamente tal el edema que es característico. Cuando yo hablo como segundo punto un aumento de la permeabilidad vascular propiamente tal, podemos tener, por ejemplo, daño directamente en el vaso, vasculitis, mastocitosis o algún tipo de reacción
alérgica propiamente tal, por drogas, por picaduras de insectos, por cosméticos, etc. En tercer punto, y siendo lo más frecuente propiamente tal, vamos a tener lo que es la disminución de la presión oncótica. Y ahí vamos a tener una hipoproteinemia. La presión oncótica o coloide osmótica está dada por las proteínas del nivel intravascular. Y o tiene el paciente una disminución de la ingesta proteica, o nos vamos a ver enfrentados a una disminución de la producción proteica. Sin contar esto también como también podemos tener una disminución de la absorción intestinal o un aumento de pérdida de proteína, siendo estas las 4 características: disminución de la ingesta, disminución de la absorción, disminución de la producción o aumento de las pérdidas propiamente tal. Cuando yo hablo de una disminución de la ingesta proteica, nos vamos a ver principalmente un cuadro de desnutrición. Una disminución, por ejemplo, calórico-proteica, por distintos tipos de patologías, de índole metabólico o psiquiátrico. Ahora, cuando yo hablo de una disminución de la absorción a nivel intestinal, tendremos un síndrome malabsortivo donde tenemos fallas a nivel principalmente de la digestión, pacientes que son gastrectomizados o algún tipo de insuficiencias pancreáticas secundarias, o tenemos directamente fallas parietales, donde a nivel intestinal tenemos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, el Crohn, tuberculosis intestinal, muy frecuente, los linfomas, amiloidosis, las resecciones intestinales con síndrome de intestino corto, por ejemplo, o las fístulas. Y por otro lado tenemos lo que son el aumento de las pérdidas proteicas. Los más frecuentes en este caso pueden ser 3. O tenemos un aumento de pérdidas renales, o tenemos un aumento de pérdidas digestivas, o tenemos un aumento de pérdidas cutáneas. Cuando yo hablo de un aumento de las pérdidas renales, me estoy hablando, por ejemplo, del cuadro de un síndrome nefrótico. A nivel digestivo, distintos tipos de enteropatías, perdedoras de proteínas. Y lo que son las cutáneas, principalmente lo que se ve son las quemaduras, siendo lo más frecuente. Por otro lado, yo les dije que también podemos tener otro mecanismo, que es la disminución de la producción proteica. Y acá me voy centrando directamente a lo que son las hepatopatías crónicas. Un daño hepático crónico con una cirrosis, en el fondo, de distinta índole, que me puede generar una disminución proteica propiamente tal, con disminución secundaria de la presión oncótica. Es importante que nuestros distintos diagnósticos diferenciales podamos generar algún esquema para recordar en nuestras cabezas, para así mejorar fisiopatológicamente nuestro análisis respecto al paciente. Porque el paciente me va a presentar en el fondo un edema, pero distinto es un paciente de 20 años con un síndrome edematoso, donde las causas pueden ser desde a nivel renal, pueden ser a nivel de daño hepático crónico, todos los que íbamos conversando, a distinto a un paciente de 80 años con las mismas características. Por otro lado, es importante mencionar que si el edema es generalizado o no. Un edema generalizado, una anasarca propiamente tal, va a estar, por ejemplo, en un aumento de las pérdidas proteicas, como un síndrome nefrótico. Pero un edema localizado en una pierna me puede significar un aumento de la presión hidrostática en el mismo sector, como lo que es en una trombosis venosa profunda. Por eso, cuando uno lo piensa fisiopatológicamente y el paciente dice, no sabe, doctor, se me hinchan las 2 piernas, uno dice, la posibilidad de trombosis ante un edema de ambas extremidades es muy bajo, porque claramente existe una fisiopatología distinta. No digo que no lo pueda hacer, digo que es más raro. Ahora, cuando yo hablo de un edema propiamente tal de extremidades inferiores, por ejemplo, de origen vespertino, donde yo me estoy enfrentando principalmente a un compromiso cardíaco, por ejemplo, a lo que es una insuficiencia cardíaca, yo tengo que entender que el mecanismo fisiopatológico es un aumento de la presión hidrostática, a distintamente a lo que es una disminución, una pérdida proteica propiamente tal, que es un compromiso renal, como por ejemplo un síndrome nefrótico, donde el edema no va a tener predisposición horaria. Súper importante mencionar todos estos puntos para poder hacer la diferencia a la hora de enfrentarnos a un paciente con un síndrome edematoso. En nuestros
diccionario médico vamos a encontrar algunas definiciones propiamente tal que hemos ido conversando en nuestro video. Pero para más videos de este tipo, clasificaciones diagnósticas y entender un poco más de la fisiopatología junto con nuestra semiología, síganos en nuestros videos. Deja tu like y comparte cualquier duda que tengas. Nos vemos pronto.